Este es un espacio donde intentamos develar luz a través de imágenes y pautas arquetipales. Es una mirada en la cual no apreciamos la astrología como una cuestión unilateral o monosémica, sino como una matriz dinámica, expansiva, a través de la cual también podremos desplegarnos si nos permitimos la hondura, no desde una perspectiva lineal, fija. Esto es quizá una invitación a comenzar a apreciarnos desde una concavidad capaz de alojar todos nuestros gradientes. Cierra los ojos, disfruta de este viaje de la conciencia y sobre todo siente lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y regresamos por aquí. Estoy de vuelta con el podcast. Esperemos que pueda comenzar a hacerlo continuamente, como hace algún tiempo. Comenzando este año hice un nuevo episodio y luego me había sido imposible retomar este espacio. Les comentaba entonces que lo haríamos en cada luna nueva y no fue posible. Pero bueno, ahora mi objetivo es empezarlo nuevamente de forma semanal, cada lunes a las 7 de la mañana en todas las plataformas de audio, incluido YouTube, tendremos un nuevo episodio. Ya saben que también por Spotify, si ustedes son asiduos a esa plataforma, que también lo podrán ver en formato de video. Y bueno, he pensado también en retomar las conversaciones, espacio que teníamos anteriormente. Yo los invito a explorar más arriba los episodios anteriores para que, si eres nuevo por acá, puedas ver de qué se trata todo este espacio y todas las cosas y todos los episodios que tenemos. Los invito a que vayan y escuchen los episodios anteriores. Sobre todo el primer episodio que tenemos, que si mal no recuerdo fue en el año 2021. Y así pueden profundizar en la idea inicial que tenía con este espacio en un primer momento y que yo creo que sigue siendo la misma, que es no solo difundir un contenido sobre astrología, sino también ahondar en nosotros mismos y en las posibilidades que nos ofrece esta disciplina astrológica, que no es otra cosa que una vía de conexión con nuestro mundo interior, con nuestro mundo imaginal. De alguna manera, una expresión de nuestra conciencia y un link, o sea, un enlace que nos permite que vayamos desplegando nuestra identidad cosmogónica a través del símbolo, en este caso, y más específicamente astrológico. Les recuerdo que si alguna expresión o término que aquí empleo no les resulta familiar, pueden pues preguntarme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, @lidacao con Y, o @los astros susurran, de la misma manera en Facebook. Y también pueden animarse a explorar o a investigar, que es un poco también el propósito de este espacio, que es despertar el interés por los lenguajes simbólicos y sobre todo aquello conocido como la búsqueda del alma, o comenzar a hacer una exploración interna que no se quede en lo abstracto, sino que pueda trasladarse también o verse en el día a día, en lo cotidiano, que seamos capaces también de llevar esta búsqueda a nuestra realidad más material, desde los vínculos interpersonales hasta nuestra profesión, las finanzas, porque como es adentro, es afuera. Y siguiendo este principio hermético, recordemos la importancia de trabajar también en nosotros mismos y en nuestro autoconocimiento, en nuestra conciencia, como parte imprescindible de la vida, de nuestro proceso, de nuestra evolución, como quieran llamarle. La astrología es tan profunda y es tan amplia que yo siempre les aclaro que aunque estemos conversando de determinados acontecimientos, de tránsitos astrológicos semanales, esto no quiere decir que fragmentemos o separemos esta información por cada 7 días, porque se trata también de ciclos, de tramas más amplias, que no sabemos cuándo empiezan y cuándo acaban a nivel energético. Y que sí, por supuesto, hay una aproximación, como por ejemplo las lunas nuevas, que se dice que abren periodos de 6 meses, o los eclipses que son tan potentes, pero yo diría que aquí semanalmente vamos a conversar sobre ciertas pautas, pero hay un orden mayor y ciclos más grandes dentro de otros más pequeños. Y hay algo que te invito acá desde ese espacio es a salir de las literalidades y comenzar a dar apertura a los matices
no solamente ver las cosas desde blanco o negro, sino ver ese intermedio que hay entre esos dos polos, permitirnos explorar y vivir desde otra manera de percibir la realidad, que es en definitiva la astrología. Estamos transitando tiempos de transición y eso yo se lo conversaba en el primer episodio que grabamos este año, diría que el único que hemos grabado, con lo cual los invito a escucharlo si aún no lo han hecho o a reescucharlo en caso de que ya lo hayan oído. Están cambiando ciertos paradigmas y bueno, la astrología creo que acompaña todo esto. Lo venimos sintiendo hace años. Ya el 2020 nos lo advertía. Y entonces, yo creo que desde esa época, desde esos años, ya se ha ido desplegando ese entramado y en el 2025 hay tránsitos importantes. Hay un movimiento de planetas transpersonales que nos hablan de este cambio que se ha venido gestando, el caos antes del orden. Y no se trata de que vaya a pasar algo, como a veces algunos piensan. Me dice, Lida, ¿pero qué va a pasar? No se trata de que vaya a pasar algo específico, ¿no? Vamos a pensarlo como que está ya pasando, que lleva tiempo sucediendo. Vamos a verlo desde lo procesual, con una conciencia de proceso, no de que va a pasar algo específico. Venimos de una temporada de eclipses, yo creo bien reveladora. Han sucedido los primeros eclipses del 2025 y yo creo que estamos empezando a sentir ese nuevo orden que llega con este cambio que hubo este año de los nodos al eje Piscis-Virgo. Comenzó además el equinoccio de primavera hace poco y con él el nuevo año astrológico. Mercurio retrogradó recientemente y ayer tuvo lugar la luna llena en Libra. Así que muy brevemente diremos que pienso que estamos transitando unos meses de sacudida, vamos a llamarlo de alguna manera bien ilustradora. La primera del 2025. Durante estos primeros 3 meses, yo los invito a pensar qué nos ha traído o qué nos han dejado estos 3 primeros meses del año 2025. Y si se animan, pues pueden escribirlo y así tienen una constancia para ustedes mismos y para su propio proceso. Y lo pueden revisar posteriormente, a mitad de año, a final, y así van haciendo un balance un poco más consciente. Escribir siempre es un ejercicio que nos conecta con lo escindido, pero también con aquellas partes inconscientes, o simplemente lo plasmamos para que después no se nos olvide. Con respecto a esta semana, vamos a hablar de manera muy general, pero tengo anotado algunos puntos para hablar bien brevemente. Se trata de esta semana del 14 al 20 de abril y bueno, había anotado puntos como el reingreso de Mercurio al signo de Aries el miércoles 16 y el jueves hace conjunción con el Sol. El viernes 28 Marte reingresa a Leo y bueno, el sábado el Sol ingresa a Tauro, pero sobre esto último estaremos hablando la semana que viene. Vamos a darle en el próximo episodio la bienvenida a la temporada Tauro. Vamos a hablar de Mercurio, que además de tener que ver con los procesos mentales, con las conexiones, tiene relación con nuestra manera de percibir, de comunicarnos. Y no hablo solamente de forma verbal, sino a través de todos los procesos que enlazan o que cruzan algún tipo de información. Este planeta, que siempre se encuentra bastante cerca del Sol, reingresa al signo de Aries. Y en este ciclo mercurial, luego el recorrido que ha tenido, incluida su retrogradación de Aries a Piscis, podría estarnos indicando una revalorización de ciertas cuestiones o procesos cognitivos en el área Piscis-Aries de nuestra cartografía natal. Ahora, reingresando a Aries, podríamos hablar de un inicio, de una cardinalización de esta función. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que estamos listos para pensar en proyectarnos desde una nueva perspectiva, digamos que un nuevo mindset. Este Mercurio viene de sumergirse en las profundidades de las aguas piscianas y está listo para quemarse en el fuego ariano. Y siempre digo a personas que han nacido con esta posición sobre la importancia de ser consciente de las palabras, de los pensamientos,
porque Mercurio en Aries podría actuar reactivamente, podría tener esa tendencia o de manera rápida, brusca. Esta semana cuidemos no herir a otros desde lo verbal, de emitir juicios o hablar precipitadamente. ¿En qué sería bueno enfocar esta energía o en qué podría yo recomendarle? Pues en hablar directamente, sin tapujos sobre algún tema que querramos o que sintamos que necesitamos expresar alguna cuestión que necesite ser abordada con coraje, con sinceridad, y no limitar nuestro raciocinio a lo conocido, sino podemos comenzar a explorar, no sé, con algún curso, algún taller, algo que teníamos en mente hace tiempo. Pues yo creo que es una buena oportunidad esta semana para emprender, para comenzar. Aries se asocia al nacimiento y, como yo les decía, emerge del agua. Es el signo que llega después de Piscis, que es un signo que tiene que ver con este elemento. Aries llega luego de Piscis, como yo les decía, y viene a autoafirmarse y a recuperar hasta cierto punto un poder, o al menos se puede registrar así a un nivel psíquico, a conquistar una identidad. Y con lo cual, Mercurio, volviendo a este signo, nos trae la pregunta de qué proyecciones o qué actitudes nuestras necesitamos o nos gustaría recuperar. El poder de la palabra, del verbo, de que muchas cosas las podemos conquistar desde el intelecto, desde la comunicación o desde el mundo del logos. Pensemos qué necesitamos decir, cómo estamos usando ciertas palabras, cómo nos estamos comunicando, y cuidar no lanzar estas palabras de manera hiriente o ver qué palabras tal vez estamos usando de más en determinado contexto. Recuerden que cada signo es como un cilindro energético con varios niveles dentro de energía. O sea, esto es una imagen bien gráfica para comprenderlo desde nuestra racionalidad. Y de nuestra conciencia, de lo que pongamos, dependerá si nos quedamos en un nivel u otro de esta energía. Si subimos de manera ascendente, si nos quedamos como en el medio, si vamos abajo. En el caso de Mercurio en Aries, si actuamos reactivamente o decimos palabras hirientes, o optamos por iniciar o dejar que nazca, que florezca un nuevo mindset a través de la sinceridad, de la asertividad. No se trata de no decir lo que pensemos, sino de hacerlo con cordura, con respeto. Sería como transformar lo reactivo en proactivo. Aquí tengo una imagen de esta carta que ilustra perfectamente, creo, este tránsito. Por ejemplo, aquí, y ya saben que me gusta dejarles un poquito imágenes por acá, ya sea de libros, de obras, para que ustedes puedan sentir ese tránsito o verlo de manera un poco más gráfica, que se le abra otro tipo de interpretaciones. Si ven esta imagen, aquí se destacan estos dos personajes en un primer plano que lucen como de clase alta, burguesa. Están conversando aparentemente sobre una escena que ocurre detrás, que vemos que es una mujer en un cepo esperando ser juzgada. Les voy a poner la imagen por aquí atrás, por aquí al lado, perdón. Y a su vez, aquí podemos ver que hay una atmósfera de juicio, de espera. También vemos otros personajes por aquí, incluido un perro, que podría, no sé, alguna fuerza, verse aquí alguna fuerza por encima de la otra, ¿no? Con un aire, una especie de juicio público, una persona esperando ser juzgada. Y todos estos personajes están como contemplando. Vemos aquí algunos humanos juzgando a otros humanos. Una fuerza que podría estar, como yo les decía, por encima de otra, o que se creen con el derecho de juzgar o de herir a alguien, en este caso a este personaje que vemos acá en el cepo. Recordemos que en la antigüedad se hacía escarnio público o esas especies de humillaciones, sobre todo con las mujeres, basado siempre en una ideología que se tenía en aquella época. Y cuando hablamos de ideología, hablamos también de algo asociado a lo mercurial, pero en este caso, Mercurio en Aries podría ser lo mercurial, pero con ese toque de imposición,
hasta cierto punto agresivo, violento, apresurado, características que de alguna manera tienen que ver con un nivel de lo ariano. Y digo un nivel, no necesariamente todo lo ariano, pero es un nivel dentro de ese cilindro que yo les ponía como ejemplo. Muchas veces por tan solo hablar honestamente o decir lo que pensaban eran juzgadas estas mujeres. Y acá que vemos en la carta, parece uno de estos escenarios, ¿no? De un juicio donde al final se proyectan las debilidades y las sombras de estos protagonistas y que nos invita esta semana a pensar en los juicios que hacemos de alguien o sobre alguien a priori, o de ciertos murmullos, el llamado chisme, y asociado también con un pensamiento que puede tener cierta rigidez, que se quede encorsetado, algo que no fluya. Así que bueno, podemos tener cuidado con culpar o con enjuiciar, señalar a alguien o hablar sobre una situación sin antes conocer todos los puntos de vista y sobre todo emitir criterios sin ser empáticos o actuar desde cierta frialdad, no medir las consecuencias, proyectar en otros nuestras frustraciones o inseguridades. Y eso es algo que a veces, perdón, a veces hacemos y por supuesto no nos damos cuenta. De alguna manera, no permitir que se nos juzgue tampoco a nosotros y hablar con seriedad, con asertividad, como yo les decía anteriormente. La imagen de esta mujer en el cepo, también de esta carta, puede tener que ver también con partes nuestras que han sido silenciadas y que quizás es tiempo de retomar, de sacar a luz, de hablar con libertad, expresarnos, pero cuidar no hacerlo abruptamente. Y hablando de Aries, Marte, su regente, esta semana vuelve a Leo, donde aquí el planeta marca una autoexpresión. Y lo hace desde una fuerza para actuar desde una confianza, desde la confianza de lo que somos. Nos habla de nuestro poder interno para realizar cada desafío. Es una motricidad del instinto, creer en lo que sentimos, pero sobre todo actuar. Es una semana de mucha energía, propicia para trabajar ciertas metas, iniciar proyectos. Bueno, mírenme a mí que estoy reiniciando este podcast para hacer creativamente, llevar a cabo algún proyecto que tengamos guardado, pero sobre todo para hacerlo desde el corazón, para reevaluar qué estamos queriendo hacer sinceramente o qué nos merecemos hacer. Algo que querramos, y a lo mejor no algo específico, ¿no? Pero se puede tratar de algo más profundo, de algo que no estamos viendo a simple vista. Así que también es buen momento para indagar en nosotros mismos, buscar un nuevo centro, un núcleo desde el cual partir. Y más específicamente si conocen su carta natal en la zona Leo de esta carta. Pero tener presente que no siempre hay un solo centro, sino que hay diferentes centros en todas partes y que cada uno es un potencial en despliegue, así como nosotros mismos. Leo, que representa lo heroico, ese viaje del yo, del ego, la conciencia de una identidad y de un viaje que puede ser el viaje del héroe, el trayecto de esa misma conciencia, del corazón. Y Marte, que se asocia en la mitología al héroe, el dios Ares, el guerrero, que va a la conquista directa. Son dos principios del yo. Leo, la conciencia por una parte, que es un yo más consciente, más creativo, y Marte es un yo más motriz, más instintivo, apegado al deseo, de afirmación. Así que es una semana propicia para expresar nuestros impulsos, nuestros deseos más creativos o de liderazgo, empujar a la acción, al despliegue, con coraje, con voluntad. Esas son palabras que saltan con esta alineación. Esta carta ilustra este tránsito, esta otra que está acá, y lo hace a través de dos caballeros con armaduras en una especie de lucha simbólica que puede ser la tensión constante que vivimos de opuestos, que vive nuestro psiquismo constantemente. Dos partes de nosotros mismos. Si lo ven, están sobre una sombra que vemos ahí y nos lleva a pensar que tal vez debemos alojar esa sombra antes de pelearnos con determinadas zonas, de nuestra llamada lucha del ego y creer que hay que defender lo que somos a capa y espada, imponernos. Y yo pienso que
Primero hay que ser consciente de qué es lo que realmente creemos que estamos enfrentando. La concepción que tenemos de orgullo, de terquedad, porque les digo, soy partidaria de que no hay que imponerse, sino simplemente ser. Estas son preguntas que yo creo que surgen en escenarios que emergen durante los tránsitos de esta semana. Y yo les comparto a algunas personas conocidas, por ejemplo, que han nacido con este tránsito de Marte en Leo, como es, por ejemplo, Donald Trump, Lady Gaga, Beyoncé, Shakira, Bruce Lee. ¿Y qué podemos ver en común? Bueno, que son personas creativas, apasionadas, con una fuerte presencia, enérgicas, dominante y sobre todo que da la sensación de que se imponen. Y bueno, para hacer esto brevemente, decirles que el Sol también entrará en el signo de Tauro el sábado 16, así que estaremos conversando sobre esta temporada taurina, entre otras cosas, el próximo episodio, y también sobre la luna nueva en Tauro. Estoy contentísima de regresar. No olviden suscribirse a podcast si lo ven en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Spotify. Pueden calificar el podcast, creo que también pueden dejarme comentarios por allá, hacerme preguntas. Desde esta plataforma es donde más nos escuchan ustedes. Y bueno, estoy en mis redes sociales, @LidaCao con Y, @Los Astros Susurran en Instagram, en Facebook. Y quiero despedirme con un poema que está asociado a la energía de esta semana. Es dedicado al mes de abril, un poema bastante personal de una poetisa que a mí me encanta, que es Sylvia Plath. A que le guste la poesía, y si no la conoce la puede buscar. Y si la conoce, bueno, pues los invito también a releerlo. Este poema se llama Albada de Abril y dice: alabemos este mundo con aire de acuarela, con pagodas de cristal colgadas con velos verdes donde los diamantes tintinean himnos en la sangre y la savia asciende el campanario de la avena. Un beatífico gorrión jerguea madrigales para despertar a los soñadores, al alba lechosa, mientras los tulipanes se inclinan como cardenales ante este parangón pontificio, su santidad el sol, bautizados por el rocío de estrellas como galantos, donde con sus patas rosas estriadas pasan las palomas y los junquillos brotan con metáforas salomónicas. Mi amor y yo vagamos engalanados con guirnaldas de hierba. Una vez más nos engañamos deduciendo que, en cierto modo, somos más jóvenes de lo que éramos ayer. Me parece bello. Les mando un abrazo grande. Nos vemos el próximo lunes.